Hola protones, bienvenidos a esto que se llama electromagnetismo. El día de hoy quiero invitarlos a que estudiemos un tema súper interesante que es conocido como la ley de Michael Faraday. Es una ley que ha dado el principio a los generadores eléctricos, los motores eléctricos y muchas máquinas eléctricas. Hemos desarrollado una serie de experimentos que demuestran que la ley es real. No te lo pierdas, está excelente. Bueno, muy bien protones, hablemos de la ley de inducción de Faraday. Esta es la ecuación que es conocida como la ley de inducción de Faraday, también conocida como ley de inducción electromagnética. Consiste en que si un conductor es sometido a un flujo magnético variable, en él se va a inducir una fuerza electromotriz o una tensión. También le podemos decir que un voltaje. Esta ecuación se refiere a una sola espira de un conductor. Si nosotros habláramos de una bobina, tendríamos que escribirla de esta manera. Ahora, si vemos esa expresión, lo que nos dice es que ese voltaje inducido va a ser igual al negativo del número de espiras que tenga la bobina, multiplicado por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo al cual se somete esa bobina. ¿Pero qué es el flujo magnético? Bueno, el flujo magnético, lo vemos en esta ecuación, es igual al integral del campo magnético por el diferencial de área. Pero si ves que son dos vectores, pues ya sabemos que el campo magnético es vectorial. ¿Pero qué es ese de A? Pues realmente se refiere al vector normal a la superficie. Este vector que vemos aquí. Muy bien, cuando se habla del cálculo del flujo magnético, se utiliza esta ecuación. Esta ecuación que nos dice que el flujo magnético es igual a la integral del producto punto entre el campo magnético y un diferencial de área. Pero no podemos decir que un diferencial de área sea un vector. La forma correcta de expresarlo matemáticamente sería esta que tenemos aquí, donde lo que realmente decimos es que el flujo magnético es igual a la integral del campo magnético producto punto con un vector normal a la superficie con respecto al diferencial de área donde estamos realizando el cálculo. En este caso corresponde al diferencial de área de la bobina o del área que encierra a la bobina. En este caso debo recordar que el área que se usa para el cálculo en este ejercicio corresponde al área que encierra la bobina sobre la cual se incidirá un campo magnético debido a un imán, es decir, un campo magnético externo, porque lo que tratamos de demostrar para nuestro caso es la ley de Faraday, que nos dice que se puede inducir una fuente electromagnética en una bobina debido a un campo magnético externo. Entonces, ¿cuáles serían los vectores? ¿Cuál sería este vector normal? El vector normal sería este vector verde que vemos acá, que en este momento vamos a subrayar para verlo con mayor claridad. Este vector que estamos subrayando en rojo. Y por acá tenemos las líneas de campo que aparecen en gris, que son las líneas de campo que generaría este imán, las cuales acercaríamos a la bobina y empezarían a interactuar con el área que encierra la bobina. ¿Cómo realizamos el cálculo del flujo magnético que está incidiendo acá? Pues consideramos el producto punto entre el vector campo magnético de la línea de campo que genera el imán y el vector normal a la superficie, que sería este ángulo que vemos acá. Nuestro vector normal a la superficie y nuestro vector campo magnético, que en este caso sería algo así. El cálculo que haríamos, utilizaríamos este ángulo θ, que es este ángulo que estamos viendo entre los dos vectores. Este de acá. Y ese producto punto, su solución, nos queda de esta forma. Un producto punto es igual a la magnitud de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre ellos. En este caso, la magnitud de B se multiplicará por la magnitud de un vector unitario. Este vector, como es unitario, tendrá un valor de 1. Entonces no lo escribimos acá, simplemente no escribimos nada. Y el coseno del ángulo que existe entre ellos. En este caso sería el coseno de θ, que es este ángulo que vemos acá. Y ya vemos que el diferencial de área deja de tener el componente vectorial que tenía inicialmente. De hecho, ya aquí no lo tenía. La respuesta a esta integral va a ser esta respuesta, puesto que el integral
al ser con respecto a dA y la única variable que está integrada con respecto al área es el área misma, entonces el resultado sería el área que encierra la bobina, esta que tenemos subrayada en verde. Entonces el flujo magnético para una bobina en la cual estamos utilizando la ley de Faraday sería igual a el producto entre B por A por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Y aquí ya no manejamos valores vectoriales, sino únicamente magnitudes. A esto nos referimos, a estos vectores nos referimos cuando hacemos usamos esta expresión, y esta es la expresión que usaremos para calcular el flujo magnético que está afectando a la bobina cuando hagamos la demostración de la ley de Michael Faraday. Bueno, habiendo aclarado cuál es el vector, nosotros entonces podemos concluir al resolver el producto punto entre esos dos que el flujo magnético es igual a la magnitud del campo magnético por el área que encierra la bobina por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el vector normal al área que encierra la bobina. Eso lo podemos reemplazar en esta ecuación y nos queda una ecuación de esta forma, donde nos dice que ese voltaje que se induce en la bobina va a ser directamente proporcional al número de espiras que tenga la bobina, a la magnitud del campo magnético, al área que encierra esa bobina y al coseno del ángulo entre el vector normal a la superficie y el campo magnético. En ese orden de ideas, pues primero analicemos un poco el tema de las líneas de campo de un campo magnético de un imán y hagamos unos ejercicios para observar que esta ley realmente se cumple. Veámoslo. Bien, ahora veamos cómo inducir una fuente electromagnética en una bobina con ayuda de la ley de Michael Faraday. Primero consideremos cómo cambiar el flujo magnético que incide en la bobina. Bueno, muy bien amigos, ¿qué tenemos acá para hacer este experimento? Tenemos una bobina de 50 milihenrios, 450 ohmios, la cual está conectada a un diodo LED que normalmente trabaja alrededor de 3.5, 5 voltios y una corriente aproximada de 20 miliamperios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar un grupo de imanes de neodimio, los cuales son bastante poderosos. Estos ya están bastante maltratados, se me han caído bastante, para inducir una fuente de energía de tal manera que el LED se encienda. ¿Cómo es esto? Observemos. Simplemente paso el imán. Vamos a ubicar mejor el LED acá en la sombra, donde se vea un poco mejor. Veamos, ¿no? Paso el imán y el LED prende. Paso el imán. ¿Qué está ocurriendo acá? Tenemos que cuando el imán está en movimiento, se genera una variación de las líneas de campo que están interactuando con las espiras de la bobina. Esas líneas de campo, al cambiar la cantidad de líneas de campo que interactúan con la bobina, se induce en ella una FEM, lo que es capaz de energizar el LED. Pero si observemos qué pasa si lo muevo muy lento, no sucede nada. Si lo muevo rápido, se enciende. Inclusive, entre más rápido lo mueva, mayor será la energía y con mayor intensidad brillará el LED. Esto quiere decir que tendremos un mayor voltaje entre estos dos terminales. ¿Esto por qué se da? Porque según lo que nos dice la ley de Michael Faraday, la fuente de energía que se va a generar aquí va a ser directamente proporcional a la variación del flujo magnético a través de las espiras. Por eso,
Si me muevo despacio no tengo suficiente energía para encender el LED, pero si me muevo rápido, sí. Y entre más rápido lo haga, mayor va a ser la cantidad de energía que vamos a obtener, que se va a inducir gracias a este arreglo de la bobina y del imán. Para continuar, tomaremos la ecuación de la ley de Faraday y reemplazaremos en ella la solución al flujo magnético, donde podemos evidenciar que nuestra ecuación queda en términos de las magnitudes del campo, el tamaño del área que encierra la bobina, el ángulo de incidencia del campo magnético con respecto al vector normal del área que encierra la bobina y el número de espiras que tiene la bobina. Bueno, habíamos hecho el ejercicio con imanes de neodymium. Ahora vamos a usar imanes más comunes, que son como estos, son imanes menos poderosos. Y vamos a usar exactamente la misma bobina, solo para ver que el campo magnético también es una variable, o sea, la intensidad del campo magnético también es una variable que debemos considerar. Vamos a ver si nuestro LED funciona. Haciendo el mismo ejercicio con este grupo de LED, podemos observar que con este grupo de imanes podemos observar que el LED no logra la suficiente energía para activarse. Vamos a cambiar los imanes de neodimio y veamos qué pasa. Vemos, inmediatamente empieza a haber actividad en el LED. Este se ilumina. Nuevamente, otro grupo de imanes. Vamos a tratar de hacerlo muy rápido para tratar de prenderlo, pero no es suficiente la intensidad del campo que tiene este grupo de imanes. Entonces eso también demuestra otra parte, que cuando hablamos de esa ecuación pues también es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético. El número de espiras que tenga la bobina. Una bobina de menor tamaño, esta es de 50 milihenrios. Vamos a probar con una bobina de menor tamaño, aquí tengo una. Y vamos a ver qué sucede, si es o no es capaz de mover, de generar la suficiente energía con el mismo tipo de imán. Aquí tenemos una de 3 milihenrios, es mucho más pequeña en términos de inductancia. Y veamos qué sucede. Paso el imán. Y el LED ni se inmuta. Puedo pasarlo rápido y no sucede nada. Quiere decir que esto también demuestra que la ley de Michael Faraday es acertada cuando nos dice que el número de espiras también es directamente proporcional con la FEM que vamos a generar. Perdón, la FEM es directamente proporcional con el número de espiras que tenga la bobina. Entonces regresemos a la bobina anterior. Nuevamente de 50 milihenrios, mucho más poderosa que la anterior, y si ven, cuando lo muevo es suficiente para que el LED se ilumine.
Tratar de pasarla lo más rápido posible. ¿Ven? Bueno, ya nosotros vimos que con la ayuda del papel y las limaduras de hierro podemos ver las líneas de campo que genera el imán. En este momento el imán se encuentra debajo de esta hoja de papel para poder observar las líneas de campo que están generando. Para este ejercicio hemos dejado este imán durante mucho tiempo allí debajo de la hoja y cerca de la bobina. Y podemos ver que hay unas líneas de campo que están tocando la bobina. Por concesión vamos a asumir que esas líneas de campo están entrando de esta forma. Aquí vemos las líneas de campo entrando. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover el imán hacia adentro de la bobina. Lo que va a generar que hayan muchas más líneas de campo entrando en contacto con la bobina. Es decir, va a haber una variación del flujo magnético que toca a esta bobina. Esa variación del flujo magnético va a generar la fuerza electromotriz que va a ser capaz de encender el LED, como ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Pero ¿qué pasa? Las líneas de campo que trae el imán vienen en este sentido, mientras que la bobina, esa fuente que se va a generar en ella, va a ser de tal forma que el campo magnético que se genere, porque ellas son unos conductores y al haber un flujo de electrones a través de estas espiras se va a generar un campo magnético, este campo va a ser en sentido contrario. ¿Por qué en sentido contrario? Porque la bobina en su condición natural tiende a oponerse al cambio en su condición en la cual se encuentra en reposo. Es decir, como dijimos anteriormente, ella llevaba mucho tiempo con las líneas de campo que ya estaban allí y al momento que acercamos el imán hubo un cambio. Entonces la fuente que se va a generar va a ser contraria, de tal forma que las líneas de campo que se generen por las corrientes que se van a inducir en estas bobinas van a ser contrarias para contrarrestar las nuevas líneas de campo y mantener la condición anterior. Es por esto que el signo en la ecuación es negativo, es decir, que va a tener un sentido contrario la fuente electromotriz que se va a generar a el del campo, al del flujo de campo que se está acercando a la bobina, en este caso el del imán. Y esa es la conocida ley de Lenz, que nos dice que un conductor va a tender a mantener su condición en la que se encuentra, en la que lleva mucho tiempo él en su estado de reposo. Si no había líneas de campo, cuando se genere alguna línea de campo sobre él va a tratar de contrarrestar esas líneas y entonces eso quiere decir que la fuente o la fe en que se induce tiene un signo contrario al del flujo magnético que se está generando. Bueno, muy bien, protones, hasta aquí este nuevo video. Espero que realmente les haya gustado, que hayamos logrado comunicar los conceptos de la forma adecuada y que la ley de Michael Faraday ya no sea un misterio para todos nosotros. Hay algunos detalles que no pudimos hacer en laboratorio, como probar la influencia del ángulo o del área de la bobina, pero creo que hemos logrado despejar tus dudas acerca de la ley de Michael Faraday. Y si no, pues por favor, coméntanoslo. Déjanos saber cómo te pareció. Déjame saber si puedo hacerlo mejor. Agradezco mucho los comentarios y no olvides suscribirte. Este es tu canal. Recuerda que ustedes siempre serán los protones porque son las cargas positivas. ¡Feliz día!